La radio que suma. Una más uno. Con Kiko Barroso y María Domenech. Hoy en ¿Cuánto es? Hablamos de la ley de la segunda oportunidad. ¿En qué consiste y quiénes se pueden beneficiar de este proceso administrativo? Cada vez son más las personas interesadas en beneficiarse de esta segunda oportunidad. Son muchas preguntas que tiene la respuesta la directora letrada de Repara tu Deuda, Ana Isabel García Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Qué buenas son las segundas y hasta las terceras oportunidades en la vida. En este caso la ley es de segunda oportunidad. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, pues es una ley que fue aprobada en el año 2015 y que todavía sigue siendo una gran desconocida, pero es una ley que permite a todas las personas físicas, incluidos los autónomos, a poder cancelar todas sus deudas y poder empezar una vida nueva. ¿Quiénes se pueden beneficiar de este proceso administrativo y qué requisitos hay que cumplir? Pues realmente se puede beneficiar cualquier persona física siempre y cuando la deuda no sea superior a 5 millones de euros, no haya cometido ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años, intentar un acuerdo extrajudicial de pagos antes de acudir al juzgado y el elemento esencial es ser un deudor de buena fe, es decir, no ocultar bienes, no ocultar ingresos, ser colaborador, ser transparente. Al final, nosotros en Repara tu Deuda siempre decimos que estas personas no es que se acogen a esta ley, no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar por la situación en la que se encuentran. Al final, ¿a cuántas personas no le ha cambiado la vida por circunstancias que uno no ha elegido, ¿no? Circunstancias de salud, precisamente que ahora comentabais, ¿no? Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, laborales, que al final, o ahora por ejemplo, ¿no? que tenemos esta pandemia, pues son cambios en las circunstancias que uno no elige y que por estos motivos pues no es que no queramos pagar a los bancos o a las entidades, sino que es que no podemos, que tenemos que elegir el sobrevivir y llegar a final de mes. ¿Es un proceso engorroso y costoso o es fácil solicitarlo? Bueno, en principio es un proceso de duración de una media de unos 12-18 meses, porque la ley, como he comentado, exige intentar primero negociar pues con esos bancos, estas financieras, antes de acudir al juzgado. Entonces sí que hay una fase extrajudicial y luego ya pues vamos al juzgado, ¿no? Pero bueno, en definitiva sí que es verdad, podemos decir, ¿no?, que nosotros intentamos guiar a las personas que lo necesitan en todo el procedimiento, pero que puedo decir que a todo el mundo cuando ya ha obtenido su cancelación, nosotros llevamos más de 55 millones de euros cancelados y que cuando a esas personas le damos esa cancelación, todo el mundo dice que merece la pena y que el quitarse la deuda de encima es quitarse un peso muy grande de encima y que, y bueno, están contentos, ¿no?, de poder tener esta nueva vida, por decirlo así. Decíamos que a veces pasa que para quitarte una deuda asumes otra y luego otra y no sales de una para meterte en otra. Es una muy buena opción esta y uno en los bancos cuando pides un crédito, con tal de que te lo den, firmas hasta con tinta china, si fuera preciso, ¿no? No, desde luego que nosotros nos encontramos a diario con personas que nos explican, ¿no?, que o bien no le han explicado la letra pequeña, o bien cuando ellos han contratado los préstamos le han explicado, ¿no?, la devolución o los intereses era de una manera y ahora se han encontrado todo lo contrario. Personas que realmente están desesperadas y que un mes no pueden pagar una cuota y que al siguiente mes ya les piden la totalidad del préstamo más unos intereses o sea, muy abusivos y que no pueden, claro, si no un mes no puedo pagar una cuota, ¿cómo voy a poder devolver todo el préstamo al mes siguiente, no? Entonces, la verdad que personas con estos problemas nos encontramos cada día, por desgracia. Pues sí, además, ¿cuánto tiempo se suele tardar en resolver un problema de estas características? Pues más o menos de media unos 18 meses, porque al final es un procedimiento judicial, va a ser un juez el que conceda esa cancelación de la deuda y como digo, pues no deja de ser un procedimiento judicial, pero ya digo que a todo el mundo le merece la pena este procedimiento al final porque es la única salida, porque cuando ya tienen la cancelación se pueden parar los embargos que estén sufriendo. Si quieren, ¿no?, pues volver a empezar, financiar, tenemos personas que nos dicen quiero financiar una lavadora, una nevera, que hasta ahora me era imposible porque estaban los listados de morosidad. Pues también con esta cancelación se puede sacar a estas personas
de los listados de morosidad. Realmente es como volver a revivir económicamente y financieramente, es como volver a revivir. ¿Y la crisis económica derivada de la pandemia ha aumentado este tipo de demandas? No, desde luego que sí, porque sí que es verdad que antes era necesaria por crisis anteriores que habíamos tenido, pero la verdad que nosotros en marzo del año pasado habíamos recibido muchas solicitudes de información. En las primeras semanas habían aumentado un 80% las solicitudes de información, porque la gente, bueno, no sabíamos cuánto iba a durar esta pandemia, ni las restricciones, no se sabía, ¿no? Y al principio pues la gente pedía información para ver, ¿no? Tenerlo como una opción, pero lamentablemente al final las restricciones han durado mucho más de lo que todo el mundo esperaba, la situación se ha alargado muchísimo y lamentablemente pues hay muchas personas que no lo tienen como una opción, sino que ya es una necesidad el acogerse a la ley de la segunda oportunidad, pues para poder empezar de nuevo, porque si no hay mucha gente que dice, es que yo quiero trabajar, quiero pagar, pero es que con la situación que tenemos es que me es imposible. ¿Y por qué es tan desconocida esta ley? ¿Se ayuda a tantas personas? Pues en principio, primero no se ha dado la publicidad por parte de, ¿no? de los organismos públicos que se debería haber dado. Entiendo que no interesa mucho, ¿no? Pero la verdad que nosotros al principio la gente no se creía, ¿no? Que esto fuera verdad, ni que cómo va a ser, ¿no? Que me cancelen la deuda, es imposible. Pues sí, la verdad que nosotros por eso nos gusta mucho divulgar las sentencias cuando se ganan, cuando salen de los juzgados, porque ahora la gente está viendo que, oye, que es verdad y que están saliendo resoluciones judiciales, que un juez te concede la cancelación de la deuda y que tienes esta posibilidad y que tienes sobre todo esta salida, que mucha gente es la única salida que tienen. De hecho, puedo decir precisamente que en Canarias, en el año 2020, se presentaron 71 personas a los juzgados a solicitar la cancelación de su deuda y en el 2015 apenas eran 40. Quiero decir que en estos años, ¿no? Desde que se ha aprobado la ley, cada año son más personas las que acuden al juzgado y lamentablemente en el 2021 la previsión es que los números van a aumentar pero considerablemente. Esta es una ley verdaderamente, Ana Isabel, que cambia la vida de las personas. Desde luego, nosotros cuando le entregamos la cancelación de deuda, ¿no? a personas que, ¿no? que ya lo hemos conseguido, hay personas que se echan a llorar, hay personas que no paran de dar las gracias, la verdad que es muy emotivo cuando le damos esta cancelación porque lo pasan muy mal y sobre todo, como digo ahora, ¿no? Hay muchas personas que lo están pasando muy mal porque apenas llegan a final de mes y al final tienen que elegir, ¿no? Entre decir, oye, o como, o le doy de comer a mis hijos, o pago la luz, o pago el agua, o pago a los bancos, pero las dos cosas es que es imposible. Y la verdad que hay personas que, puedo decir, que los bancos o entidades de recobro les llaman 20.000 veces al día, llaman a sus puestos de trabajo, llaman a familiares y sufren un acoso por parte de estas empresas de recobro. Por lo tanto, la verdad que lo pasan muy mal estas personas y nosotros pues siempre animamos, ¿no? Que a personas que lo estén pasando mal económicamente, pues que se informen porque puede ser que la ley de la segunda oportunidad sea su única salida. ¿Y conoce o nos puede contar alguno de los casos que haya resuelto? Pues bueno, la verdad que hemos tenido casos muy llamativos, pero sí que es verdad que tenemos familias, hemos tenido una familia de hermanos, en total eran 5, entre hermanos y cuñados, que todos por querer sacar un negocio adelante, todos empezaron a avalar como, ¿no? Como persona física, avalaron ese negocio pidiendo préstamos, pues mira, vamos a montar, era de la construcción, ¿no? Montamos este negocio, pues ahora pedimos materiales y toda la familia con la intención, ¿no? de que todos se beneficiaran de ese negocio, pues se involucraron. Y al final pues pasó que con la crisis la empresa tuvo que cerrar, evidentemente, y el problema ya no es que todos se habían quedado sin trabajo, sino que además de quedarse sin trabajo, todos los bancos les estaban reclamando a ellos personalmente. Con lo cual, esta historia era muy emotiva porque decía, claro, es que yo no puedo recurrir a mi hermano a que me ayude, yo no puedo recurrir a mi otra hermana a que me ayude, porque es que todos están igual que yo, todos estamos mal y no hay manera de salir adelante. Y la verdad que bueno, soy de una familia que es un caso, por ejemplo, de una familia que la ha pasado muy mal, así como ahora que estabais hablando, ¿no?
de esta fundación que se dedica a Varela, pues tenemos muchas personas que por problemas de salud, que al final uno no elige, ¿no? Han tenido problemas de salud, han estado de baja mucho tiempo, sus ingresos han disminuido, al final les ha costado conseguir que les concedan una incapacidad, una pensión, y que al final han disminuido sus ingresos y que tampoco pues no pueden pagar los préstamos que habían solicitado en su momento por ese cambio que ha habido en su vida, que bastante tienen, ¿no?, con poder adaptarse a ese cambio. Con lo cual, lo bueno que tiene esta ley es que para cualquier persona que haya habido un cambio en su vida y que ahora mismo no pueda pagar sus obligaciones, no pueda pagar sus gastos, pues que sepa que hay una salida. ¿Y esta ley de segunda oportunidad cancela automáticamente la deuda o aplaza el pago? No, si primero intentamos negociar con los bancos y decimos, oye, vamos a intentar ese aplazamiento con un plan de pagos, que pues esta persona, si le sobran 50 euros al mes, pues con esos 50 euros al mes vamos a intentar negociar. Que le sobra 100, pues 100, ¿no? Con ese sobrante se intenta negociar y ahí sí que se haría un aplazamiento, un fraccionamiento, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los bancos no dan facilidades ningunas, no quieren conceder este fraccionamiento, con lo cual si acudimos al juzgado, acudimos ya directamente a la cancelación de la deuda. ¿Y eso ha ocurrido en ocasiones? Sí. Nosotros por ahora llevamos el 100% de casos de éxito, puedo decir, y llevamos más de 55 millones de euros cancelados por toda España, con lo cual eso sucede y en Canarias están sucediendo porque ya son a 20 personas en Canarias a las que hemos ayudado a cancelar toda su deuda y poder empezar de cero. Ya lo decía usted, que no es que no se quiera, es que no se puede pagar. Efectivamente. Porque pregunta aquí un oyente, buenos días, ¿puedo cancelar un préstamo hipotecario, saldar la deuda con mi banco sin tener penalizaciones? Es decir, quitarme la hipoteca de encima porque tengo el dinero para terminar de pagarlo antes. Bueno, en ese caso no sería sí que lo podría adelantar evidentemente, pero en ese caso ese señor sí que dispone de dinero para poder pagar el préstamo. Lo podría adelantar, pero aquí sí que tendría que asumir, ¿no?, las condiciones que firmó en su momento en el préstamo hipotecario. Claro, la ley de segunda oportunidad es para personas que no pueden pagar ese préstamo hipotecario o cualquier otro préstamo, que digan, oye, yo no lo puedo pagar, y si por ejemplo es de una vivienda, pues oye, yo estoy dispuesto incluso a entregar mi vivienda si hace falta, pero que no me quede ninguna deuda, porque en el caso por ejemplo de las viviendas hay personas que aun entregando la vivienda al banco, aún así el banco le dice, oye, que todavía te falta por pagar todavía más, que hay mucha gente que le ha pasado. Pues gracias a esta ley se podrían quitar esos préstamos hipotecarios y aunque quedara algo pendiente por pagar, no tendrían que pagar nada. Pero en el caso de este señor, si él dispone de ese dinero, no sería exactamente la ley de la segunda oportunidad. Él podría avanzarlo, pero con las condiciones que establezca el banco. Ana Isabel García Martín, directora letrada de Repara tu Deuda. Muchísimas gracias por esa información que nos acaba de trasladar. Práctica, seguro que muy práctica para muchas personas que nos están escuchando, que quizás se sienten en estos momentos un poco ahogadas y que a lo mejor tras esta entrevista han podido abrir un poquito esa puerta al desahogo y a la esperanza. Muchas gracias. Pues eso esperamos, poder ayudar a mucha más gente. Y muchas gracias, un abrazo para todos. Igualmente. Lo dicho, una ley, esta de segunda oportunidad, que cambia la vida de las personas, porque siempre se dijo que importante es una segunda.